Compartimos la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 56. Vamos a leer a partir desde el versículo 9, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Venid fieras salvajes, venid animales del bosque a devorar el rebaño, porque los guardianes de mi pueblo están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar. Se pasan la vida echados y soñando. Les encanta dormir. Son perros hambrientos que nunca se hartan. Son pastores que no entienden nada. Cada uno sigue su propio camino, buscando solo sus propios intereses. Dicen, vamos a buscar vino y licor para emborracharnos y hagamos mañana lo mismo que hoy, o mucho más aún. Seamos bendecidos por la lectura de la palabra del Señor. Quiero que me pongan mucha atención. Yo voy a tratar de ser breve, aunque este tema es largo, pero con la ayuda del Señor vamos a tratar de hoy terminar esto. Fíjese que la iglesia, no me refiero a una denominación, la iglesia, el cuerpo de Cristo, atraviesa los que probablemente sean los tiempos más difíciles de su historia. Fíjese que hoy en estos tiempos finales hay muchos que se dicen ser lo que realmente no son. Como dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, tienen apariencia de piedad. Tienen apariencia de piedad. Guarde eso, subráyelo si quiere. Tienen apariencia, usted ha visto algo que parece, tienen apariencia de piedad, pero la propia Escritura dice que con sus hechos niegan la eficacia de la misma. Otra traducción dice, tienen apariencia de religiosos. Para muchos, hoy por hoy, esto no es novedad, no es sorpresa. La fe de otros se ha vuelto un negocio lucrativo. A fuerza de la ignorancia de las personas, manipulan, tergiversan, engañan, muchas veces diciendo, así dice Dios, o así dice el Señor, o esto me dijo el Señor. Pero ¿sabe? Que la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha sido advertida del engaño de los tiempos finales. La iglesia hemos sido advertidas del engaño de los tiempos finales. Jesús mismo lo advirtió. Si usted ve Mateo 24, lo dice claramente. El Señor Jesucristo utiliza ahí una expresión que dice, si es posible, engañarán a los escogidos. Es tremendo esto. Si imagínese el nivel de engaño. Y Jesús ahí cuando comienza a darles a conocer a sus discípulos, les señala y les dice, mirad que nadie os engañe. Se lo quiero decir de otra forma, su fe está amenazada. Han surgido y han salido por el mundo diversos engañadores. Y como lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Estuvieron, imagínense. Y nos hace eco la advertencia del Señor Jesucristo cuando dice, si es posible, engañarán a los escogidos. Judas, los apóstoles
los apóstoles Pedro, Juan, Pablo, escribieron advirtiendo de el engaño que amenazaría y que incluso se introduciría dentro de la iglesia. Siempre me recuerdo esas palabras que a mí me suenan tiernas porque es el apóstol Pablo junto con los ancianos de la iglesia de Éfeso, casi cerrando el libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo dice estas palabras: porque yo sé que luego de mi partida se introducirán lobos rapaces. ¿Y sabe lo que agrega el apóstol Pablo? Y dice que no perdonarán el rebaño. Por lo tanto, ¿sabe? Como muchos mensajes que a veces recibimos por las redes sociales, no sé si se ha fijado, que dice estamos avisados. ¿Lo ha leído alguna vez? Varios mensajes que en la primera parte, en el encabezado, dice estamos avisados. Usted está avisada, yo estoy avisado, estamos avisados de esto que hace tantos años se profetizó que ocurriría como amenaza a la iglesia. Y como le decía, Judas, en su carta breve, con un solo capítulo, los apóstoles Pedro, Juan, Pablo, todos advirtieron acerca de falsos maestros, engañadores, lobos rapaces, obreros fraudulentos. Eso está en la palabra, usted lo puede ver. ¿Sabe? Nosotros sabíamos, y lo sabemos por la certeza de la palabra, que se iban a levantar falsos maestros. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2. Dice, así como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, así también habrá falsos maestros entre vosotros que enseñarán con disimulo. Estoy leyendo de otra traducción, si se diferencia un poco, pero para que comprendamos mejor. Enseñarán con disimulo, subraye eso, sus dañinas ideas. O sea, no son personas transparentes, son personas que aparentan algo. Son personas disimuladas, pero vienen con ideas dañinas. Dice, negando de ese modo al propio Señor, Señor con mayúscula, Señor Jesucristo, que los redimió. Eso les atraerá una rápida condenación. No es sorpresa encontrarnos en estos tiempos con reconocidos predicadores que millones de personas lo siguen, que incluso están negando el arrebatamiento de la iglesia o el rapto. Usted me puede decir, no, pero que el rapto no sale, la palabra rapto no sale en la Biblia, pero lea las cartas que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. El evento próximo, por las señales que Jesús anticipó, el evento próximo que puede ocurrir en cualquier momento, y por lo que estamos viendo que está sucediendo, que puede ocurrir en cualquier instante, es el arrebatamiento de la iglesia, y luego de eso se producirá lo que la Biblia denomina la gran tribulación, 7 años de gobierno del anticristo. ¿Sabe qué? Eso está a las puertas. El jefe de Roma, ¿usted me entiende?, está hoy día preparando el camino para la aparición del anticristo. Usted lo puede creer o no lo puede creer, especialmente la gente que nos escucha por la radio. Pero no es casualidad que este hombre se junte con todas las religiones y tenga un diálogo amistoso con todas las religiones del mundo. Porque si usted ve, una de las características del anticristo, lo dice Tesalonicenses, es que se levantará contra todo lo que sea Dios o sea objeto de culto. Eso, señoras y señores, es la religión mundial.
Y hay gente que sigue a falsos predicadores. Hace poco tuve una pequeña discusión con una persona joven donde me dijo si yo alguna vez había leído las encíclicas del Papa. Le dije, no tengo necesidad de leer las encíclicas del Papa porque con sus declaraciones él ha demostrado muy bien quién es él. Por ejemplo, en su primera conferencia de prensa, cuando recién asumió como el pontífice, la máxima autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, frente a más de 2000 periodistas, él dijo que todos somos hijos de Dios. Si usted lleva esa afirmación y la contrasta con lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 12, lo que está diciendo este varón es una mentira. Hace muy poco incluso llegó a cuestionar la divinidad de Jesús, que es lo que dijo el apóstol Juan en una de sus cartas, que cualquier espíritu que niegue que Jesús ha venido en carne, ese espíritu es el espíritu del anticristo. Saque sus conclusiones. Estamos viviendo, señoras y señores, en la recta final. La recta final. Un tiempo profético. El tiempo que la iglesia del libro de los Hechos esperaba ver. Pablo lo podemos ver a través de lo que escribe. Él anhelaba, esperaba que el regreso de Jesucristo fuera él estando vivo. Partió el apóstol Pablo, se fue con el Señor, fue asesinado durante el gobierno de Nerón como emperador de Roma. Algunos dicen que Pablo murió decapitado. Fíjese que dos de los más grandes apóstoles murieron durante el gobierno de uno de los emperadores más sanguinarios de la historia de Roma. Usted sabe que en esos tiempos Roma era la capital del mundo. Pedro, dice la tradición, que murió crucificado al revés. Con Nerón al frente de Roma comenzó una de las persecuciones más sangrientas. ¿Sabe lo que hizo este depravado? Porque no podemos decirlo de otra forma. Ataba a los cristianos porque responsabilizó del incendio de Roma a la secta, así le decían a la iglesia, a la secta de los cristianos. ¿Sabe lo que hizo? Los ataba a palos, echaban una especie de combustible y los incendiaba, según él, para dar una señal de escarmiento, de temor. La misma gente de Roma se compadecía de esos hombres y mujeres, hermanos nuestros, que morían en esas condiciones, siendo quemados, exhibidos públicamente. Un hombre perverso, un hombre malo. Quiso exterminar el cristianismo. Murió Nerón. Y aquí está la iglesia de Cristo, esperando el regreso de su Señor en cualquier momento. Gloria al Señor. Tenga cuidado. Estamos viviendo un tiempo demasiado sensible, donde vemos todos los días el cumplimiento de la palabra del Señor. Déjenme continuar con lo que dice Pedro. Ahí en la segunda carta donde estamos leyendo, capítulo 2, ahora el versículo 2. Dice: muchos los seguirán en su vida viciosa, vidas extravagantes, vidas lujosas, y a lo mejor son de lo que usted más ve en televisión o por internet. Sería bueno que le echara un vistacito a qué es lo que ellos enseñan realmente y cómo son sus vidas. Recuérdese que no solamente estamos predicando para los que estamos aquí, sino que el Señor nos permite salir por la radio, llegar a tantos lugares. Averigüe un poquito. Vidas extravagantes. Vidas donde tienen mucho más de lo que necesitan. Pero muchos lo siguen. Son modelos para muchos. Dice, y por culpa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. ¿Es así? Sigue esta palabra diciendo, en su ambición de dinero
os explotarán con falsas enseñanzas. Es tremendo esto. ¿Sabe por qué? Porque lo estamos viendo en vivo y en directo. Si usted seguramente lo está leyendo en la versión Reina Valera, dice, y harán mercaderías o mercancías de vosotros. Quiere decir que no importa la persona tiene un valor económico, money. No importa la persona, lo que importa, la gente se pesa por lo que da. En su ambición del dinero os explotarán con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. ¿Sabe? Se lo digo de otra forma. Es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo. Bien, metámonos un poquito más en aguas profundas. Prepárese. Ajústese los cinturones. Quiero hablar de 3 cosas. Y quiero que me pongan mucha atención. Quiero hablar de apóstoles, profetas y salmistas. ¿Qué le parece? Gloria al Señor. Apóstol. ¿Usted sabe lo que significa la palabra apóstol? Apóstol. La palabra apóstol en el original significa enviado. Según el diccionario de la lengua española, define la palabra apóstol como cada uno de los 12 principales discípulos de Jesucristo a quienes envió a predicar el Evangelio por todo el mundo. Quiero que me pongan mucha atención. Yo no predico mucho de esto, pero hoy día vamos a hablarlo. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Este es el versículo que más apuntan, señalan los que defienden el movimiento apostólico hoy. Este versículo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios capítulo 4, versículo 11. Recuerde que usted puede traer para anotar y se lo lleva, lo estudia en la casa después. Aquí el tiempo se nos va muy rápido y yo tengo que cabalgarla rapidito porque el tiempo es breve, usted sabe. Este versículo es el que más apuntan los que dicen que el movimiento apostólico está vigente hoy. Bien, mantenga eso, mantenga la carta a los Efesios. Dice el versículo 12, acá está la finalidad de todos estos ministerios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, bien. Si usted se queda con ese versículo, alguien viene y le dice que hoy día hay apóstoles y le cita esto, usted tiene que decirle que sí, porque dice aquí que el mismo que Dios constituyó a algunos apóstoles. Yo le pregunto, ¿constituyó Dios a algunos apóstoles? Sí, sí. ¿Pero quiénes fueron? ¿Sigue hoy día el movimiento apostólico vigente? Miren lo que vamos a ver ahora. Vamos a retroceder al versículo 21 de Efesios capítulo 2. Al versículo 20. Yo quiero que me ponga atención con esto, porque aquí hay una clave tremenda bíblica. Y usted hoy día se le va a aclarar un poquito el panorama, especialmente para nuestros amigos que nos escuchan y nos siguen. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados, subraye esto, sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Sale eso mismo en su versión? ¿Sí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Bien, leámoslo completo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Bien, pónganme atención un poquito. Está hablando de fundamento. Bien. En esta misma construcción que estamos aquí hoy,
¿cuántos fundamentos tiene esta construcción? ¿Cuántos fundamentos tiene? Uno. Yo le pregunto, sígame, ¿es necesario hacer otro fundamento a esta construcción? ¿Por qué? Porque ya está. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que necesitamos seguir poniendo fundamento al Evangelio? Si ya los apóstoles, dice aquí mismo la Escritura, que Jesucristo es la piedra principal del ángulo. ¿Sabe lo que hacemos usted y yo? Todos los creyentes en el mundo, ¿sabe lo que hacemos? Sobreedificamos, pero el fundamento ya está. Nosotros sobreedificamos. No sé si se le va aclarando un poquito la idea. O sea, se lo voy a decir de otra forma, fuerte y claro. Hoy día no necesitamos más apóstoles. Ellos hicieron su labor. Y sabe, vean por favor al pequeño, por favor, para que no nos distraigamos ni distraigamos a los que nos escuchan. Fíjese que, póngame atención con esto, no hay ningún registro bíblico. Usted puede leer la Biblia entera en el Nuevo Testamento, porque ahí recién aparecen los apóstoles. No hay ningún registro bíblico de que haya habido una sucesión apostólica. Se la hago fácil, ¿eh? Porque usted dirá, no, pero a ver, ¿cómo habrá sido? ¿Habrán nombrado ellos nuevos apóstoles? No hay. Búsquelo. No hay. No hay ningún registro de que ellos hayan nombrado sucesores de ellos como apóstoles o que hayan ungido, nombrado nuevos apóstoles. No hay. Y quiero decirle otra cosa. Pedro murió crucificado al revés. Escúchenme esto, por favor, especialmente nuestros amigos católicos. Pedro murió crucificado al revés, no teniendo ninguna idea de que él era el primer papa. No. Eso fue otro tema. ¿Ah? ¿Sabe? En estos últimos tiempos vamos a cambiarnos, vamos a dejar hasta ahí los apóstoles. Usted puede seguir en su casa, digiriendo, investigando más, pero busque según la palabra del Señor. ¿Bien? Vamos con lo segundo, los profetas. ¿Sabe que en estos últimos tiempos han proliferado de manera explosiva los profetas, entre comillas? ¿Bien? ¿Sabe? En algunos casos, incluso, yo no sabía, me lo dijeron, incluso a la esposa del, entre comillas, apóstol, ¿sabe cómo le dicen? Profeta. Se equivocó. La profeta. Yo no sabía. Me lo dijeron un día. No, ella es profeta, me dijeron. ¿Y profeta por qué? Porque es la esposa del apóstol. Ah, no tenía idea. No, pero ustedes se ríen, pero es verdad. No tenía idea. Ahora, pregunta. ¿En qué tenemos que basar usted y yo nuestra fe? En la palabra. Entonces, si no sale en la palabra, es cuestionable. Bien. Bueno, ¿qué dice la Biblia de los profetas? Mire, en primer lugar, hay que dejar bien en claro que la ignorancia es una pista abierta para el enemigo. Por eso que el más interesado en que usted y yo permanezcamos en la ignorancia es el mismo diablo. Sabe que la ignorancia se identifica también con tiniebla. Y Dios es luz. Y la Biblia nos enseña muy claramente, si usted lo ve ahí en el versículo 6 de Oseas 4, la razón por la que el pueblo fue destruido. Por la ignorancia, le faltó el conocimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Salir de la ignorancia lo antes posible. Basar nuestra fe en la palabra del Señor. Por eso que a los que ya me están cuestionando o están pensando cambiar la radio, yo les digo, pero antes que lo hagan, vean la Biblia, estudien la Escritura y después conversamos.
Pero lo primero, nosotros tenemos que basar nuestra fe en la palabra de Dios, en su correcta interpretación. Bien, antes de ahondar un poquito más en esta segunda parte de los profetas, nosotros tenemos la profeta más segura. ¿Sabe? Hoy día es alarmante la cantidad de personas que escucha que viene un profeta y van detrás del profeta. A mí me dijo el presidente de un consejo pastoral, que yo no lo voy a nombrar por no difundir su nombre, lo podría nombrar, pero no lo voy a nombrar. Me dijo así, grábese esto, si quiere, después lo desecha. Presidente de un consejo pastoral, una unidad pastoral de una ciudad. Me dijo, si tú quieres hacer una actividad para mover gente, tienes que traer o un cantante o un profeta, una profeta. ¿Sí? Porque la gente hoy, exactamente como dice la palabra, ¿sabe qué? Tiene comezón de oír. Yo quiero invitarle especialmente a los que tienen internet que peguen un vistacito, porque hoy día tenemos profetas que trabajan con Facebook. ¿Usted sabe lo que es Facebook, no? Sí, ¿ah? Una estupidez tan grande. Perdone que lo diga así, pero desde el púlpito le están diciendo hasta la fecha de nacimiento a la gente si la está viendo en el celular. Hay video, por eso se lo estoy diciendo, hay video, ahí está hablando el profeta. Y he visto otros profetas que también, ¿sabe lo que le dicen a la gente la fecha de nacimiento? Mire, el Señor y usted conocen la fecha de nacimiento. Si es el Señor, que diga otra cosa más interesante, ¿no es cierto? Pero mire lo que hemos llegado y la gente se estremece y le voy a dar la clave. ¿Por qué? Porque hoy día sutilmente sigue el enemigo trabajando como lo ha hecho siempre. Se está mezclando la profecía con la adivinación. Se lo digo fuerte y claro. Duele, sí, duele. Pero es una realidad. Entonces la gente va porque vino tal profeta y le dijo tal cosa de su vida, de su infancia, y la gente ya se rinde ante esos hombres. Yo quiero decirle una cosa. Aquí, en esta congregación, ¿sabe? No hace mucho, no voy a revelar nombres ni nada, no hace mucho le hemos dicho a una persona de esta congregación que tiene prohibido ir a cierto lugar, a cierta iglesia de esta ciudad. ¿Sabe lo que me dijo esa persona? Está aquí, pero no voy a dar su nombre. ¿Sabe lo que me dijo? Ya sé, pastor, porque usted quiere que no vaya por lo del dinero. Porque hay congregaciones, lamentablemente, que se caracterizan por el tema money. Que usted sabe que en alguna parte el garrotazo viene con una manipulación sentimental, como por ejemplo cuando dicen, llegó la hora de la ofrenda, pásele su billetera al que está al lado suyo. Por ejemplo, esa ya la están usando varios, ¿no es cierto? Entonces me dice, por lo del amor al dinero, por lo del dinero. No solamente eso, porque la Biblia dice, la misma Biblia que tiene usted en sus manos es la que tengo yo acá. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El problema es que quien ama el dinero no solamente está con ese pecado, sino que está con la codicia, está mintiendo, manipulan porque aman el dinero. ¿Ve? Entonces es responsabilidad mía cuidarlo a usted. Esto como las madres, los padres. Si usted sabe que su hijo se va a juntar con gente media jodida, mala influencia, usted no le da permiso a sus hijos para ir. Aunque le den, especialmente si son chicos, aunque le hagan berrinche, lo que sea, no, pero sabe porque los ama. Por eso. ¿Bien? ¿En qué estábamos? En los profetas. Muy bien. Tenemos la profeta más segura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Sigue diciendo, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pregunta, ¿cuál es esta palabra profética más segura? La Biblia. Sí, pues. ¿Veo, no? Qué bueno, ¿saben? Versículo 20.
Seguimos en 2 de Pedro capítulo 1. Entendiendo primero esto, destaque esto. Porque el mismo personaje de esa junta pastoral, a mí me gustaría denunciarlo, pero estamos saliendo a varias ciudades. Ese mismo hombre, ¿sabe lo que me dijo? Una barbaridad, se va a caer de espalda, qué bueno que está sentado, está sentado. ¿Sabe lo que me dijo? Que cada iglesia interpretaba la Biblia como quería. Sí, los mormones, los testigos y otros más, sí, sí. Pero las iglesias protestantes, no. Mire lo que dice acá, vamos a la Biblia. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, escritura con mayúscula, le pregunto, ¿a qué escritura se está refiriendo? A la Biblia. Mire, ve. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ninguna. Ninguna. O sea, déjeme detenerme acá. Si alguien viene o usted escucha a algún iluminado que le dice que el Señor le iluminó tal cosa y entendió tal cosa de un pasaje bíblico y usted orando, pidiéndole al Espíritu Santo que le dé el discernimiento, no discierne lo mismo, a lo mejor el Espíritu Santo le está encendiendo la luz rojita ahí. ¿Ah? Peligro, peligro. Porque no es de interpretación privada. Y sigue diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estamos hablando de los profetas. Pero yo sé que es lo que usted se está preguntando. Porque usted quiere que yo le diga si existen hoy día los profetas o no existen. ¿O no? Lo podemos dejar para el próximo capítulo. No, se lo voy a decir ahora mismo. Está muy buena la pregunta. Mire, si estudiamos las Escrituras, los profetas de Dios en el Antiguo Testamento fueron llamados por Dios. Véalos todos. Todos fueron llamados por Dios. ¿Sabe? Pero deberíamos hacerlo la pregunta si hoy hay profetas como lo hubo en el Antiguo Testamento o como lo hubo antiguamente. ¿Qué cree usted? ¿Habrán o no profetas? Usted puede decir, sí, yo conozco a varios. Aquí nosotros tenemos algunos seguidores de profetas. ¿Eh? Dios nos libre, en serio. Los siguen en las redes sociales. ¿Ah? Habla, Señor. Sí, tenemos algunos seguidores de profetas. Mire, es maravillosa la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? El último profeta, bíblicamente, el último profeta, según la palabra, fue Juan el Bautista. Y como que Juan, como que transiciona, no sé si lo estoy diciendo bien, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque los profetas estaban en el Antiguo Testamento. Y Juan como que nos hace pasar de un testamento a otro. Ahora, se lo voy a decir por la palabra, porque usted dice, ¿pero a dónde está sacando esa idea? Muy bien. Lucas, esto no se lo olvida más, mire, porque es facilito. Lucas capítulo 16, versículo 16, y esto ya usted no se lo olvida. 16 de Lucas. ¿Cuánto era? ¿Lucas? 16. ¿Ve? Ahora no se lo olvida más. Oiga, qué tremendo esto. Esto está tremendo. Dice la palabra, la ley y los profetas eran hasta Juan. Lo dice la palabra, no me mire raro a mí, por favor. Si esto yo no lo escribí. ¿Ah? La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Se acuerda lo que decía Efesios 2:20? Que el fundamento era de los apóstoles, de los profetas y los apóstoles. ¿Ves?
La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Cuál fue entonces el último profeta bíblico? Aquí lo está diciendo Juan. Juan el Bautista. Bueno, ¿sabe? Si usted le echa un vistacito, por ejemplo, al libro de los Hechos escrito por Lucas en la iglesia primitiva, no hay ningún registro de que haya habido algún profeta. Porque ahora estamos llenos. En serio, en todos lados. Usted va a un lugar, profeta. Profeta. Me invitaron un día a comer con un apóstol. Para mí los apóstoles lo que están en la palabra, pero me invitaron a comer con un apóstol, ya está. Fuimos, ahí hablamos. No hay registro en la palabra, por lo menos en el libro de los Hechos no hay. ¿Sabe? Y le voy a decir la clave. Porque en esta dispensación en la que estamos usted y yo, la iglesia fluye en todos los dones. Porque usted no ve profetas, pero sí ve profecía. Sí, no sé si me va siguiendo. Porque yo sé que hay algunos que se están preguntando, pero mire, ¿pero cómo? Si un día vino un hermanito, fuimos de gira y el hermanito me dio una palabra y se cumplió. Sí, porque la iglesia fluye hoy día en los dones. Entre ellos la profecía. ¿Ve? Ahora, ¿por qué fue Juan el último profeta? Y esto está maravilloso. Esto yo quiero que lo atesore en su corazón. Guárdelo. Tratemos de memorizarlo. Vamos al libro de los Hebreos. Hebreo es un libro maravilloso. Le recomiendo que lo lea. En serio. No sabemos quién lo escribió, pero sabemos que es inspiración de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Esto, guárdelo. Si quiere, lo pone, lo imprime, lo escribe a mano, no sé, para que no se le olvide más. Mire lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, subraye eso, en otros tiempos. ¿Qué son otros tiempos? Futuro, pasado. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que en otros tiempos? A los padres por los profetas. Esto es Nuevo Testamento, ¿ah? ¿Ves lo que está diciendo? Que Dios les habló a nuestros padres por los profetas. Pero escuche esto, mire. Aquí hay una clave tremenda. En el versículo 2. En estos postreros días nos habla por el Hijo. ¿Para qué queremos más profeta entonces? ¿Ve o no? Jesucristo es el cumplimiento. Jesucristo es la plenitud. Jesucristo es todo. Jesucristo es el personaje más maravilloso y el centro de toda la Biblia. De Él hablaron los profetas, incluso Isaías. ¿Ve? Entonces cuando Él llegó, ¿para qué se necesitaban más profetas? Y Juan incluso dijo, es necesario, dice, que yo mengüe. Juan la tenía clara, acuérdese, en ese pasaje, cuando llegó Juan para ser bautizado, cuando llegó Jesús para ser bautizado por Juan. Lo vio Juan y ¿qué dijo? No, lo siento. No, porque él sabía, va a venir uno que es más grande que yo, dice, del cual yo no soy digno de atar sus sandalias. Y cuando apareció, no, dijo yo no puedo. ¿Veo, no? Vea la humildad de Jesús, ¿no? Jesús se bautizó, no porque él hubiese cometido pecado, sino que porque iba a entregar su vida por nosotros. ¿Ve? Jesucristo es la persona más importante de la historia. ¿Sabe que está en toda la Biblia Jesús? En toda la Biblia está Jesús. Gracias. Me sirve eso, de verdad. Así. Ya sé lo que se está preguntando. Pero ¿qué tenemos que hacer si alguien viene a entregar una palabra profética? Si viene de Dios, tiene que cumplir 3 requisitos. Ya estoy terminando, no vamos a alcanzar a terminar el mensaje de hoy. Si viene la profecía de Dios, tiene que cumplir 3 requisitos. En primer lugar, si la profecía es de Dios, es para edificación.
Segundo lugar, para exhortación. Tercer lugar, dijimos, edificación, exhortación y consolación. Siempre cuando Dios habla, porque usted me puede decir, pero yo he tenido sueños. Hay gente que tiene sueños, no que tiene sueños, de esa también hay, de ahí de las dos. Hay gente que tiene sueños y se le cumplen. Son advertencias de Dios, son sueños proféticos. Usted dice, ¿puede ser eso entonces? Pero por supuesto. Mire, en el Antiguo Testamento, para ir terminando, Dios hablaba a través de los profetas. Hoy día nos habla a través de Jesucristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y usted y yo tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros, el del cual ministra, el cual entrega todos los dones. Entonces no se sorprenda si en algún momento usted está, dicen algunos, soltando una palabra profética, ¿no es cierto? Suelta la palabra. Pero porque fluimos en los dones, pero no somos profetas. ¿Ah? Pero podemos entregar profecía. La Biblia, el que predica se le puede llamar que está ejerciendo una labor profética porque la palabra es la profecía. Ahora, mire qué maravilloso esto. Y terminamos con esto, por temas de tiempo nomás. Yo hubiese seguido, pero por temas de tiempo vamos a terminar acá. Joel capítulo 2, versículo 28. Vamos ahora al Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice la Biblia ahí? Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, espíritu con mayúscula. ¿A qué se refiere? Al Espíritu Santo. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esto es Joel. Está entregando una profecía. Dice que vuestros hijos y vuestras hijas serán profetas. Profetizarán. ¿Se fijan eso, no? Porque Dios podía haber dicho, y vuestros hijos y vuestras hijas serán profetas. No dice eso. No dice eso. Dice profetizarán. ¿Ve? Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Qué maravilloso. ¿Sabe qué? Usted y yo también podemos profetizar. Sí. Gloria a Dios. ¿Le ha servido esta palabra? Oramos al Señor. Padre, gracias por habernos hablado. Señor, es una hora propicia, oportuna, para volvernos a tu palabra. Porque es tremendo lo que dice el profeta Isaías. Está hablando por ti, Señor, de esos perros mudos, de esos atalayas ciegos. Mira, Señor, tu iglesia, tu pueblo, como hoy muchos, Señor, van detrás de engañadores. Gente que enseñan cosas que no tienen sustento real, comprobable en la palabra. Padre Santo, ayúdanos y enséñanos a amar tu palabra. Vivimos estos tiempos, Señor, que son tiempos difíciles, tiempos de mucho engaño. Lo dice tu palabra. Mirad que nadie os engañe. Tú nos enseñaste, Jesús, que esos falsos profetas los comparaste, Señor, con árboles que no dan buen fruto. Padre, ayúdanos a nosotros. Glorioso Espíritu Santo, danos discernimiento para estar atentos, Señor, a las señales de los tiempos, a lo que estamos viviendo. Padre amado, porque, Señor, tu deseo, tu voluntad es que ninguno de nosotros se pierda. Es que nuestra familia, Señor, no se pierdan. Y si alguno, Señor, si alguno de los nuestros
nuestro está caminando de forma errada. Señor, glorioso Espíritu Santo, danos la sabiduría para, Señor, rescatarlo, Señor, sacarlo de ese mal camino. Padre amado, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias por hablarnos esta verdad. Gracias por Jesucristo, Padre, tan maravilloso. Porque, Señor, a nuestros padres les hablaste por medio de los profetas, pero tú hoy nos hablas por medio de Jesucristo. Gracias, gracias, Señor, por eso tan grande. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias, mi Rey, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén y amén. Demos